Alejandro Dolina, una de las bestias de la radio más populares de Argentina. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber accedido a darnos unos minutitos en el programa. No, yo les pido perdón porque he estado aquí con unos problemas imprevistos, así que bueno, he contestado ya algunas notas aquí rodeado de gente y bueno, perdón por la forma precaria en que vamos a hacer la entrevista. No pasa nada, Alejandro, lo importante es tenerte aquí. Bueno, estamos aquí con mi compañero Agu, Sí. Estamos aquí con Fer y estamos aquí con Flavio y los cuatro teníamos muchas ganas de hablar contigo, aunque sea 5 minutitos. Bueno, gracias. Te saludo yo también al aire. Alejandro, ¿cómo te va? Agustín Espósito te Hola, saluda. Agustín, ¿cómo estás? Y arrancar esta entrevista preguntándote acerca de la radio, ¿no? O sea, hoy es el Día Nacional o el Día de la Radio en la Argentina, por esto que pasó hace ya más de 100 años, Los Locos de la Azotea, como decíamos al principio del programa, y vos haces radio hace muchísimos años. Mi pregunta para arrancar es, ¿qué cambios vos más profundos has visto en la radio en los últimos 30, 40 años? ¿Y dónde crees que está el fuerte de este hermoso medio que en sí no ha cambiado tanto la esencia de lo que pasó hace 100, 120 años, que fue la primera transmisión? Sí, los cambios que yo noto en los últimos años son más que nada tecnológicos. La vieja preocupación que teníamos nosotros acerca del área de cobertura, de la potencia de la radio, ya ha desaparecido porque la radio es ecuménica, llega a todas partes, e incluso lo que decimos ahora puede ser escuchado a cualquier otra hora. De manera que la tiranía del horario y del espacio ha desaparecido. No ha sido tan vertiginosa, sin embargo, el progreso de los contenidos, me parece a mí. Los contenidos caminan lentamente, la gente suele resistir las novedades y los empresarios también. De manera entonces que se camina más rápidamente por senderos tecnológicos que no artísticos. Esa creo que es mi impresión acerca de los cambios. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Flavio, te quiero saludar. Bueno, desearte un feliz día, sos un icono para todos nosotros. Gracias. Respecto de estos cambios tecnológicos que bien señalás, sobre las narrativas también te quería preguntar un poco, considerando tu perfil que es polifacético, ¿no? Digo, además de ser un hombre de radio, sos músico, sos escritor. ¿Cómo te llevas con las nuevas narrativas? Y perdón si la hago un poco larga la pregunta, pero considerando que venimos de 1 año y medio, por lo que ya sabemos, donde muchos tuvimos que volver a nuestro ser creativo y adaptarnos a otras formas de que este ser creativo se exprese. Sí, yo no estoy tan seguro de que haya tantas formas que hayan el resultado de las circunstancias pandémicas. Las formas narrativas también van evolucionando lentamente. No creo que sea muy distinto. Pero si vos me aclarás cuáles serían esas nuevas narrativas, por ahí yo te puedo... Por ejemplo, pensamos, si hablamos de radio, lo que estamos haciendo acá, el streaming, los podcasts, que si bien, insisto, tienen que ver con un cambio tecnológico, quizás... Claro, pero tienen que ver, exactamente, sí, en ese sentido estamos fenómenos, pero son finalmente un cambio tecnológico, no de una técnica narrativa, sino de una técnica de comunicación. Claro, y por ejemplo... en el sentido del micrófono y el parlante, ¿no? Sí. No en el sentido de la conjugación de los verbos. Y por ejemplo, en términos, porque vos también sos músico, en términos de nuevas quizás, no sé si narrativas, contenidos o formas de hacer música, o quizás otro tipo de discursos o actores que quizás no tuvieron, accedieron a las grandes industrias musicales. Ahí vamos mejor. ¿No crees que quizás esta transformación técnica habilitó algunas novedades por ese lado? Sí, ahí vamos mejor. Por ejemplo, el streaming vino a reemplazar, no sé si bien o mal, lo que se llama el convivio. El convivio es la permanencia del actor y el público bajo un mismo techo, quiero decir, en el mismo lugar. Claro. Y ahí se produce una convivencia y se produce un intercambio que en virtud de la pandemia no se pudo dar.
Y el streaming vino a reemplazar eso, pero como no era verdad, es decir, como no estaba el actor allí, ni estaba también el público, lo que tuvo que modificarse fueron los recursos narrativos. Y entonces, el actor tiene que recurrir a unas formas de relato, unas formas de actuación y de comunicación, que son como si el público estuviera, pero el público no está. Y eso sí produce cambios. Eso sí produce cambios. Muy claro. Hola Alejandro, ¿cómo va? Me presento, soy Sí. Fermín. Tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Siguiendo estos cambios, tu programa está hace casi 30 años al aire. ¿Pensaste alguna vez pasar a vía streaming o sentís que tu programa perdería esa esencia? No, hicimos de hecho streaming. Hemos hecho. Yo hice algunos streaming durante la pandemia y con los muchachos también lo hemos hecho. Sí. Y no me parece que pierda ni gane mucho. Hola, Simplemente Alejandro. se trata de andar con el mismo equipaje, pero por caminos pavimentados de distinta manera. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Aquí Carmen. Bueno, nos conocemos telefónicamente, un gusto volver a hablar contigo. Mira, quería comentarte, quería rescatar algo de la última entrevista que te hice, en la que tú me comentabas que, por ejemplo, a ti te cuesta, que a ti te gusta, pero te cuesta sentarte a escribir, que no es algo que te salga, pero, por ejemplo, en la radio tú precisamente destacas por tu ingenio y por tu rapidez en respuesta. O sea, digamos que la radio para ti es algo como genuino, que te sale solo. Perdón, se me quedó... no pude oír la última parte de la pregunta. No, era bueno, te mencionaba eso, como que tú me decías que te costaba escribir, que te gustaba, pero que era algo en el que tenías que invertir horas para sentirte inspirado y para escribir páginas, pero bueno, luego llama la atención que vaya a un programa tan ingenioso como La venganza será terrible y destaques por tu rapidez y por tu ingenio. ¿Tú dirías entonces que la radio es como algo intrínseco y genuino de ti, que forma parte de ti? Podría ser que sea más fácil. Sí. No que sea más genuino y que sea más intrínseco de mí, pero me sale de un modo más natural, eso es evidente. Pero también me sale de un modo natural porque sus exigencias son menores. Claro, es distinto estar en Las la palabras, literatura. ahora ya no, pero antes las palabras se las llevaba el viento, ahora no, quedan registradas para siempre Y sí. en mil lugares, ¿no? Pero desde luego es más venturoso hacer radio, quiero decir, más feliz uno haciendo radio que escribiendo, por ejemplo. Pero lo que pasa es que la escritura exige, me parece a mí, quizás un capricho hecho por generaciones de escritores y lectores, pero hay una exigencia de complejidad más grande en la literatura que en la radio. Y entonces en la radio uno se deja llevar sin corregir. Tengo dos preguntas relacionadas a lo que hablaba Carmen. La primera es corta y al pie. Preguntarte si la naturalidad es parte de la práctica radial o depende mucho del intérprete. Todo depende del intérprete. Que cada uno debe seguir su naturaleza y desde luego munirse de los recursos técnicos que proporciona el aprendizaje, pero cada uno debe elegir su discurso y evidentemente hay algunos discursos que a mí no me convienen y por eso no los elijo. Claro, y la segunda parte de la pregunta es en particular con tu programa, sobre todo yendo también a las partes que son mucho más humorísticas. ¿Esto hay una premeditación, hay una preparación, hay una producción detrás o hay partes donde se apoyan mucho en esa naturalidad que tienen todos ahí en el estudio? Lo segundo. Hay una búsqueda de disparadores, digamos, de temas que son los que aparentemente vamos a tratar, pero de lo que se trata es de vulnerar esos temas y de salirse de ellos, de interpretarlos mal y de poner las cosas así donde no van, que eso es la naturaleza estructural del humor, ¿no? Alejandro, creo que hemos estado hablando hasta ahora bastante sobre tu perfil, tu avatar en relación con la radio, tu trayectoria en ese aspecto. Ahora hubo también espacio para que nos comentes sobre tu capacidad creativa.
ha sido particularmente, creo yo, vos me corregirás en todo caso, has hecho algunos testimonios durante los últimos meses, siempre históricamente, te has expresado políticamente, quizás no con esa fuerza de quien quiere intervenir en la opinión pública, pero siempre has sido claro con lo que opinabas en distintos momentos políticamente. ¿Cómo se siente hoy Alejandro Dolina como persona pública y que puede hablar, creo que tiene herramientas para hablar de la política actual? ¿Cómo me siento? Me siento aterrorizado. Has dicho algo de esto el año pasado también. Sí, sí. Me siento aterrorizado por la virulencia y la violencia de los mensajes. Sí. Y después por el contenido de los mensajes, por el contenido político. Claro. Primero por el contenido formal, Sí. y segundo por el contenido político que atrasa varios siglos. De manera que estoy aterrorizado, realmente. Yo que he vivido distintas circunstancias de la política en el mundo, ¿no? Sí, claro. Yo nunca he visto algo como lo que se ve ahora en Argentina. Ese odio Sí, llevado a la estrategia. sí. Y también me alarma la vacuidad de los diálogos políticos, ¿no? Que son absolutamente carentes de ningún interés, de ningún sentido, de ningún razonamiento. Y uno se pregunta cómo personas de tan poca versación están proponiéndose como candidatos. A mí me aterra todo esto, me produce un gran miedo, incluso un gran miedo personal. Sí. Yo que he sido siempre muy cuidadoso con el tema político. Precisamente. Bueno, Y por lo que dejas he entrever... recibido digamos, toda clase de agresiones por parte de colegas, por supuestos colegas, Sí. que realmente no tienen ninguna razón de ser. Y por lo que dejas entrever, lo identificás como algo transversal, parece, ¿no? No es que se lo asignás a algún espacio puntual, o lo ves como algo más bien transversal, social, compartido. Perdón, me perdí la primera parte. ¿Qué es lo que veo como una cosa transversal y compartida? Esta vacuidad de discursos... En general, pero Sí. en realidad ustedes saben de qué lado me acuesto. Sí, claro que sí, claro que sí. De manera que yo lo que veo es que los recursos del mundo de los negocios, que es lo que está dominando hoy en día el mundo, Sí. son muy grandes y aparte no tienen límites. No tienen Ujú. límites. En la dirigencia política de otros años, que a lo mejor tampoco brillaba, Claro. tenía por lo menos una cierta contención, una cierta etiqueta, vamos a Sí, decirlo. se entiende, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y Alejandro, bueno, yo sé que tú eres un gran defensor de los derechos de las mujeres, entonces no podría faltar esta pregunta. ¿Cómo has sentido desde que estás en la radio, que ya son muchos años, la evolución o involución, esperemos que evolución, del papel de la mujer en la radio, en ese medio? A mí me interesa el papel de la mujer en el mundo, porque ya que hemos dicho que o nos hemos olvidado de decir que el mundo parece estar retrocediendo en su pensamiento, estamos viviendo una etapa muy retrógrada del mundo, y la gesta de la mujer es en ese contexto un hecho bastante revolucionario, ¿no? El papel de la mujer en la radio ha crecido, pero no tanto como debería, y esto es una reflexión que le cabe a todas las áreas de la actividad femenina, ¿no? Ha crecido, hemos dado algunos pasos, pero no son todavía suficientes. Pero es cierto que tú has notado como que la radio es un medio especialmente machista, concretamente para los altos cargos, o sea, puede haber muchas locutoras... No es que la radio sea machista, todo el mundo es machista. El mundo en el que crecimos es machista. Muy De bien. manera que todos nosotros, yo mismo, que me creo, y a lo mejor no lo soy, un defensor de las causas de la mujer, debería replantearme esas actitudes en cada esquina. Hay que repensar la vida en cada esquina, porque hemos sido criados
en un mundo sí que es machista. En un mundo machista en donde todas las costuras que sostienen este mundo son machistas. Y entonces nos encontramos diciendo cosas que a lo mejor venimos repitiendo como si fuéramos eco desde hace muchos años, hasta que nos damos cuenta de que es un desatino. Claro. Muy difícil, es un tema muy difícil. Para el hombre es muy difícil adaptarse al nuevo pensamiento enteramente, porque siempre hay que andar raspando el tarro para sacar los restos de una educación machista ancestral. Claro, pero bueno, yo recuerdo que una vez que me comentaste que cuando, a ver, tú ya siempre has sido avanzado en ese sentido, aunque luego, bueno, digas que todo el mundo tiene sus taras machistas, que no está deconstruido del todo, pero recuerdo una anécdota que mencionaste en la que estabas con unos amigos cuando tú tendrías como 20 años así, y había una mujer esperando una bondi, y como que viste como que unos que iban desde un coche como que la agredieron y que te sorprendió, porque ni siquiera querían cortejarla ni obtener algo de ella, era solo puramente insulto. Sí, o sea, esa fue como una revelación para mí. ¿Sí? Sí, yo estaba enfrente en la pizzería con unos amigos. Y para una camioneta ahí había una chica esperando, colectivo, creo que eran dos. Y se pararon a decirle cosas, pero no querían seducirlas. No, ni cortejarlas. Querían agredirlas. Y disfrazaban su lenguaje de piropos, que no era otra cosa que agresiones. De manera que esa confusión entre el cortejo sexual y la violencia era en moneda corriente. Y yo me pregunté en ese momento, y lo compartí con mis amigos, pero estos tipos no se dan cuenta que nunca podrán ponerse de novio. ¿Qué es lo que quieren? Claro, es que no quieren eso. No quieren eso. Quieren solamente agredirlas, insultarlas. Bueno, esa fue una revelación, ¿no? Alejandro, te retomo un tema que hablamos un poco y nada, creo que es un tema que te abarca en casi toda tu persona, que es tu relación con la literatura. Primero preguntarte qué es la literatura en tu vida y después llevarlo un poco más allá y preguntarte si existe un Alejandro Dolina sin Jorge Luis Borges. Si existe, es un Alejandro Dolina. Si existe un Alejandro Dolina sin Jorge Luis Borges. Nadie existe sin Jorge Luis Borges. No se puede, según vos. No se puede existir sin Borges. Que no vale la pena. Y con la otra parte de la pregunta, ¿qué es la literatura en tu vida? ¿Cómo la abarca? ¿Cómo la llevas día a día? Y la literatura en mi vida es importantísima como lector. Claro. Siendo yo un lector. Luego, los libros me han agrandado los horizontes y han estado conmigo desde que era un niño. Y la literatura es mi madre también, y es mi abuela leyéndome Corazón o Don Camilo. La literatura es también la tradición no en el sentido del mate y el poncho, sino en el sentido de las regularidades que nos permiten la vida en sociedad. Y ese traer desde el pasado hacia el futuro, ir surciendo las épocas trazando un puente, ¿no? Eso es también la literatura, lo que nos permite es sentirnos sapos de un mismo pozo. Y después está lo que es para mí la literatura como oficio. Eso es otra cosa menos interesante, ¿no? En ese aspecto, Alejandro, te quiero llevar a la cosa anterior, quizás más interesante. Dijiste algo muy interesante sobre el trazamiento del pasado al futuro. Hay una pregunta que a veces, si está mal formulada, y pido disculpas de antemano si es que lo hago así, puede resultar un cliché, o un tabú, pero te la quiero hacer. En el ejercicio de conciencia de Alejandro Dolina, mirando para atrás, cuando inició en la radio y el camino que atravesó para ser quien es hoy, un ícono para quienes estamos sentados acá,
¿Qué le dirías, quizás para calmar sus ansias o expectativas, a ese primer Alejandro Dolina, y considerando que ese mensaje quizás sea relevante para, por ejemplo, nosotros que estamos acá, con todo lo que tiene estar acá en una radio y construyendo un futuro quizás como comunicadores, como periodistas, y teniendo quizás a vos como una referencia, ¿no? Sí. ¿Qué diría yo? Por ejemplo, que mirando para atrás, ¿qué le dirías a ese Alejandro Dolina que todavía no sabe que va a ser este Alejandro Dolina? Ese es un sueño que hemos tenido mucho, ¿no? Yo creo que sí. Sí, le diría muy pocas cosas. Una es, le diría que fuera más bueno con su padre. Sí. Y creo que pocas cosas más le diría. Las otras cosas no importan mucho. No le daría consejos literarios ni radiales. Le diría que la vida es corta, que la gente se muere y que uno a veces se arrepiente de no haber sido suficientemente bueno con los que amaba. Y bueno, Alejandro, para ir cortando y no robarte más tiempo, bueno, vuelvo a hacer una apelación a tu ingenio. Tú ya me imagino que desde pequeño ya destacarías por rapidez, porque yo creo que eso es una cualidad con la que uno se nace. Pero ¿tú crees que también La venganza será terrible? Un programa de tanta, en ese sentido de que hay que tener tanta lucidez que realmente es casi como dirían en el rap, una pelea de gallos, porque es como que una respuesta, tú respondes y cada respuesta es más ingeniosa que la otra. ¿Tú crees que en la radio ha entrenado tu ingenio y te ha vuelto un hombre más ingenioso y te ha ayudado en el resto de las artes en las que te desempeñas, tanto en la literatura como músico? Si la radio me ha entrenado en eso, sí. La radio me ha entrenado en todo. Yo sin la radio sería, como le decía hoy un amigo, todavía peor de lo que soy. Es decir, me ha enseñado a estudiar todos los días mucho mejor de lo que me enseñaron en el colegio y en la universidad. Sí, he recibido y recibo cada día. Está muy bien dicho entrenamiento. Está muy bien dicho, es eso. Y eso es lo que más le agradezco a la radio. Ese entrenamiento que he hecho durante tantos años y que me sirve para disfrutar mejor de la vida, del amor, de la relación con los demás. Sí, es un entrenamiento y efectivamente que sirve para todo. Sirve para todo. Alejandro, relacionando con lo que pasó hace poco con Charlie Watts, el batero de los Rolling Stones. Sí, claro. Había como un misticismo en esa banda de como que eran eternos, y lo relaciono que pasa un poco con vos y la radio. Retomamos que ya tenés casi 30 años al aire. ¿Ya pensaste en algún momento hasta cuándo? No, sí, será hasta que me muera, calculo. Me parece bien. Ay, Alejandro Dolina, compila. Bueno, yo les voy a pedir, aquí están, finalmente yo estoy por ingresar a donde un médico, no por urgencia ni nada. Sí, eso esperamos. Pero vamos a seguir cortando la entrevista para evitar que me echen a mí de aquí. No hay ningún problema. Es más, el agradecimiento a vos por haber pasado un ratito aquí en el aire de Radio 2. Mandate un fuerte abrazo. Y feliz día también, porque es el día de la radio aquí en la Argentina. Y muchísimas gracias por haber pasado por estos micrófonos. Muchas gracias, Alejandro, y feliz día. Un cariño para todos. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Alejandro Dolina, Alejandro el Negro Dolina, una eminencia realmente en lo que es el